Buenas noches. En el presente trabajo se explicará el proceso de una simulación de una planta de nitrato de amonio. La materia es Balances de Materia y Energía 2, impartida por la doctora María Encarnación Mena Martínez. Los integrantes son Estudillo Cruz Karen Guadalupe, Hernández Negrete Kevin, López Torres Elizabeth, Sierra Hernández Brenda Valeria y su servidor Luna Hernández Faustino. Pues ahora les vamos a mencionar la fabricación del nitrato de amonio. La reacción entre el amoníaco y el ácido nítrico es irreversible, completa y instantánea y exotérmica. El calor de reacción depende de la concentración de ácido nítrico usado y de la disolución producida de nitrato de amonio, pues la disolución, cuanto más concentrada esté, mayor es el calor de reacción que se necesita. El calor de reacción se puede utilizar para producir la evaporación del agua de la solución de nitrato de amonio y además para producir vapor. El nitrato de amonio puro sufre una descompensación endotérmica a 169 grados centígrados y tiene un punto de ebullición de aproximadamente 230 grados centígrados. La concentración del ácido nítrico usado normalmente es de 55 a 65%, mientras su punto de ebullición a presión atmosférica es de 120 grados centígrados aproximadamente, más bajo por tanto que la solución producida de nitrato de amonio, que son soluciones altamente concentradas, manifiestan altos puntos de ebullición y de congelación. La solubilidad de amoníaco en agua decrece rápidamente cuando aumenta la temperatura y la alta volatilidad de los componentes y la descomposición de las sales producidas conducen fácilmente a pérdidas ambientales y problemas de corrosión. El control de las variables de la reacción, como temperatura, presión, calor y concentración de ácidos nítricos y nitrato de amonio, y los detalles de construcción logran la utilización del máximo calor que se ha generado en una mezcla fundida sin adición de calor externo, que al mismo tiempo asegura unas condiciones, todo con el mismo equipo y un consumo de energía en las que se consigue la mayor producción posible y una alta calidad del producto. Este proceso lleva 3 fases. Una de ellas es el nitrato de amonio, consta de las siguientes fases, que es la neutralización del amoníaco en el ácido nítrico, que es en donde tenemos una reacción exotérmica con un producto de reacciones inestables, que se tiene una buena relación en la industria, pero se lleva una buena relación teniendo las siguientes características: una excelente mezcla de reactivos. Esa es una de las más importantes y las que nos llevan a tener algo eficaz. El pH que esté estrictamente controlado, el control de las temperaturas, la verificación de que evidentemente las pérdidas de los reactivos, y hay que estar viendo que especialmente el amoníaco, ya que es bastante volátil y por lo tanto puede escaparse con el vapor de agua producido si la temperatura se eleva demasiado. La temperatura de reacción se controla ajustando adecuadamente la adición de reactivos al calor generado por la extracción. Y tenemos 2 tipos de neutralizadores, que es el neutralizador al vacío en un solo paso y el neutralizador a vacío en multietapas. Y la siguiente fase es la evaporación de la solución neutralizada, y esta nos lleva a los evaporadores operando por vacío. Ya están en un uso en plantas nuevas. Estas unidades modernas son más eficientes térmicamente y se pueden controlar con presión y mucha precisión. Por razones de seguridad, las partes de la unidad con concentraciones de nitrato de amonio
superiores al 90% en peso están diseñadas para retener solo una pequeña cantidad de soluciones concentradas. Estas preocupaciones son necesarias para evitar la contaminación orgánica de las soluciones y su posible explosión. Las soluciones de nitrato de amonio pueden variar de 78 a 98%, mientras que el proceso de coagulación pueden usarse desde 5% de agua hasta 0.3 o 0.5. Y eso es todo por mi parte. Existen diferentes procesos para poder producir el nitrato de amonio. El proceso que tenemos a continuación es muy parecido a un proceso llamado proceso Stengel, ya que el proceso Stengel permite fabricar nitrato de amonio fundido en los gránulos. Para este proceso se va a utilizar ácido nítrico calentado a una cierta temperatura combinado con vapor de amonio sobrecalentado, y esto se va a pasar a un reactor compacto de acero inoxidable, en el cual en el reactor va a ocurrir una reacción a una cierta temperatura y presión. El nitrato de amonio, el vapor de agua y los restos de amoníaco libre se van a separar para llegar al ciclón. Para reducir la humedad del producto, entonces después se pasará a un precalentador de aire, en el cual el aire de la salida del separador vuelve a calentarse, y una vez purgados los restos del nitrato de amonio se van a utilizar a un ciclo de secado. Entonces la corriente de nitrato de amonio sale del separador, para que así el nitrato de amonio sólido entonces se muele y se tamiza. Y después las partículas más pequeñas se van a recircular a un tanque donde se van a disolver nuevamente con ácido y se van a recircular al tanque de carga. Las principales ventajas de este método sería pues economizar mediante el precalentamiento del amoníaco y el ácido nítrico, y pues que se usa menos equipos, pero su mayor desventaja es su falta de seguridad. Ahora lo podemos comparar con otro proceso que se utiliza en la industria, como es el proceso Monte-Dixon. En el proceso Monte-Dixon se produce nitrato de amonio granulado a un 34.5% de nitrógeno, y en este proceso se utiliza un neutralizador a una presión atmosférica. El proceso consiste en esto: en un neutralizador se hace reaccionar ácido nítrico y amoníaco vaporado a una temperatura inferior de 145 grados centígrados. El vapor del neutralizador se emplea para precalentar el ácido nítrico, y esta solución se concentra. La solución concentrada se hace pasar luego por una mezcladora de tornillo, en la que también se introduce polvo fino, antes de ser enviada al tambor de granulación. Por último, los gránulos de nitrato amónico son tamizados y los finos son reciclados a la mezcladora de tornillo. Las ventajas de este proceso es su funcionamiento es sencillo y los costos de inversión son menores que en otros procesos. El equipo es muy fácil de fabricar. Una de sus desventajas sería el consumo de vapor, es mayor que en los procesos que trabajan a presión. A continuación se explicará sobre los principales equipos del proceso. Ciclones. Los ciclones son equipos mecánicos estacionarios, ampliamente utilizados en la industria, que permite la separación de partículas de un sólido o de un líquido que se encuentra suspendido en un gas portador mediante la fuerza centrífuga. El principal funcionamiento es la separación de las partículas mediante la fuerza centrífuga, lo que lo hace más efectivo que las cámaras de sedimentación. Una de sus características es que son diseñados para altas temperaturas, son adecuados para separar partículas pequeñas. El gas entra al cuerpo del ciclón y comienza un movimiento en espiral descendente. Aplicaciones de los ciclones. Se aplican cuando el aire a tratar presenta una concentración de partículas extremadamente alta y cuando debe ser eliminado el polvo grueso. Lo que puede dañar los dispositivos más delicados de la depuración son utilizados por las empresas, cuyo proceso de producción genera polvo de cualquier tipo, pero con tamaño de grano grueso y de alta concentración, tales como el trabajo de la madera, aserraderos,
para la purificación del aire del polvo y del embalaje de materiales polvorientos. Otro equipo son los molinos. La molienda es una operación unitaria que reduce el volumen promedio de las partículas de una muestra sólida. La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la muestra por medios mecánicos hasta el tamaño deseado. Los métodos de reducción más utilizados en las máquinas de molienda son compresión, impacto, frotamiento y cortado. En el laboratorio se va a trabajar con el molino de discos y el molino de cuchillas. El molino de discos consta de dos discos, uno fijo y el otro rotatorio, y en el cual, a su vez, se puede graduar para obtener una mayor distancia entre discos y así tener mayor o menor tamaño de partícula en el producto, además de un tornillo rotatorio. Otro equipo es el tamizado. El tamiz consiste en una superficie con perforaciones uniformes por donde pasará parte del material y el resto será retenido por él. Para llevar a cabo el tamizado es necesario que exista una vibración para permitir que el material más fino traspase el tamiz, es decir, los orificios más grandes se encuentran en la parte superior y los más pequeños en la parte inferior. Los coladores están elaborados en telas metálicas que son las mallas. Esos tienen unos orificios los cuales reciben el nombre de aberturas. Al realizar el proceso de tamizado se producen dos fracciones, que son la gruesa y la fina. La fracción gruesa son los rechazos, que son partículas que no atraviesan la malla, y la fracción fina son los cernidos, que son los que atraviesan las partículas de acuerdo a su tamaño. Otra etapa son los reactores. Y como bien sabemos, los reactores industriales son el equipo principal de procesado en las operaciones de síntesis química y dependiendo de la naturaleza de las reacciones químicas y de las propiedades físicas de los materiales, se determina el diseño, las características y la construcción de los reactores. Es importante mencionar que el reactor es la parte central en la fabricación de productos farmacéuticos. En él se mezclan los distintos productos base con disolventes y se hacen reaccionar mediante el aporte de calor, pues durante este proceso la presión, la temperatura y la consistencia del producto pueden presentar cambios de forma continua. El propósito de los reactores, por así decirlo, es llevar a cabo reacciones químicas y es por esto que para conseguir una mezcla deseada los materiales reactantes se tienen que proporcionar con el tiempo suficiente de contacto entre las sustancias y con el catalizador para conseguir la extensión deseada de la reacción, así como también permitir condiciones de presión, temperatura y composición de modo de que la reacción tenga lugar en el grado y a la velocidad deseada, atendiendo los aspectos termodinámicos y cinéticos. Las variables que se consideran en los reactores es la temperatura, tiempo, presión, velocidad, concentración y volumen. Por otro lado tenemos el condensador. Los condensadores forman parte del sistema de refrigeración industrial y se utilizan para abstraer el calor mediante el intercambio de calor y tiene diferentes funcionamientos. Uno de ellos es la refrigeración, donde el condensador va a encargarse de disipar el calor absorbido en el evaporador y de la energía del compresor. En el caso de la central térmica, el condensador se encarga de condensar el vapor procedente de la turbina de vapor. Y una característica importante es que la superficie y el tamaño del condensador dependerán de la cantidad de fluido a comprimirse. Existen diferentes tipos de condensadores dependiendo del uso que se les quiere dar. Por ejemplo, tenemos el de aire, agua, inmersión, multitubular y evaporativo. Yo hablaré de los resultados de este problema, los cuales consisten en los calores de cada equipo y la temperatura a la salida del precalentador de aire. En este caso empezamos con un tanque para carga de ácido, donde aquí vamos a tener una corriente que está compuesta por ácido nítrico y por agua en estado líquido. El problema nos dice que el ácido entra en exceso al 59.5%. Entonces
A partir de este bloque, el tanque para carga de ácido va a salir un flujo, el cual principalmente se va a encontrar formado por sustancias líquidas. En este caso vamos a tener el ácido, el amoníaco y el agua. Nosotros aquí en esta parte los consideramos como líquido para el balance de energía. Mientras que el nitrato de amonio en esta parte lo vamos a considerar en estado sólido, ya que aquí lo tenemos como pequeños gránulos. Esta corriente está a 24 grados Celsius y pasa a un calentador de ácido, en la cual mediante la transferencia de calor, esta corriente va a pasar a una temperatura de 149 grados Celsius en los mismos estados. No vamos a presentar ningún cambio de fase. Para el balance de energía en el calentador de ácido, nosotros establecimos que las entalpías de entrada a la temperatura de 24 grados Celsius, toda esta corriente de flujos, la entalpía va a valer 0, mientras que a la salida, la entalpía o el cambio de la entalpía va a calcularse mediante la integral del calor específico de cada una de las sustancias, en este caso para cada uno en estado líquido y para el nitrato de amonio en estado sólido. Esta última, al no encontrarse valores en libros como el Felder o el Perry, obtuvimos la entalpía de calor específico en estado sólido con la regla de Cobb. Ya de aquí, ya que establecimos las entalpías, vamos a poder obtener estos datos de salida que serán fundamentales en el balance de energía. Ya aquí, a la hora de realizar el balance de energía, que va a ser que el calor va a ser igual a la suma de las entalpías de salida menos las entradas, este calor nos va a dar alrededor de un valor de 3056.14 kilowatts. Eso quiere decir que a este proceso, en el calentamiento se tiene que suministrar esa cantidad de energía. Ya de ahí, esta corriente, al aumentar a una temperatura de 149 grados Celsius, pasamos a lo que es el reactor químico. En este caso, en el reactor, tenemos presente una reacción, la cual es amoníaco gaseoso más el ácido en estado acuoso, que va a dar como resultado el nitrato de amonio en estado acuoso. Nosotros, siguiendo esta relación, podemos calcular lo que es los calores de formación para estos tres elementos. En este caso, el amoníaco, buscamos el calor de formación en estado gaseoso, para el ácido en estado acuoso y para el nitrato de amonio de igual manera en estado acuoso. Ya que tenemos estos calores de formación, procedemos a calcular el calor de reacción. Y ya teniendo este valor, también debemos de obtener lo que es el avance de reacción. En este caso nos guiamos en el elemento que es el amoníaco, ya que el amoníaco, nosotros tenemos una entrada en el reactor en la cual el amoníaco entra en estado gaseoso y a su vez también sale como gas del reactor. Es por eso que tomamos esta referencia para el avance de reacción. Ya de aquí que tenemos estos calores, que es una parte primordial de este balance de energía, procedemos a calcular los cambios en la entalpía. No habíamos dicho anteriormente que una entrada al reactor era 149 grados Celsius, donde iban a entrar el ácido, el amoníaco y el agua en estado líquido y el nitrato de amonio en estado sólido. Aquí estas van a entrar con una corriente de amoníaco en estado gaseoso. A la salida del reactor vamos a obtener el amoníaco, agua y nitrato de amonio. En este caso, esta consideración que nosotros tuvimos como equipo es que a la salida tanto el agua como el amoníaco se encuentran en estado gaseoso, salen en estado gaseoso, y el nitrato de amonio pasa a fundirse. Entró como un sólido y pasa a fundirse. Aquí vemos relacionados a lo que es el calor de fusión para el nitrato de amonio y a los calores de vaporización tanto del amoníaco como del agua. Estas sustancias pues ya se encuentran en este estado. Realizamos el balance de energía en el reactor. El balance de energía habíamos establecido que iba a ser igual al avance de reacción por lo que es el calor de reacción más el cambio en la entalpía, lo que es la suma de las entalpías de salida menos las entradas. El calor del reactor nos da un valor aproximado de 12.657.39 kilowatts. Esto nos quiere decir que el reactor necesita energía, necesita ese suministro de energía para llevar a cabo la reacción y para poder llevar a cabo todos estos procesos. De aquí nuestro flujo a la salida del reactor va a pasar a un ciclón.
La salida del reactor, nuestro flujo sale también a la temperatura de 238 grados Celsius. Ya una vez en la entrada del ciclón, el problema dice que se va a llevar a cabo un proceso en el cual una fuerza tangencial, hará que parte del amoníaco, lo que es el amoníaco y el agua, salgan por una corriente a la cual va a ir un precalentador de aire, pero el nitrato de amonio, al no poder evaporarse, ya que sus propiedades termodinámicas nos indican que a una temperatura de 210 grados Celsius, esta sustancia no se puede evaporar, al contrario, se va a desintegrar. Una parte de este nitrato de amonio, mediante el uso de esta fuerza tangencial, se va a ir a una corriente a la cual va a ir a un apartado de molinos y tamices, mientras que por el efecto de esta misma fuerza, pequeñas gotitas de líquido del nitrato de amonio van a salir en la misma dirección del precalentador de aire. En este caso, la corriente a la cual va a inyectarse precalentador de aire, que sería la de entrada, se encuentra en una temperatura de 233 grados Celsius, en las cuales tenemos aire, tenemos amoníaco y tenemos agua. Estas tres sustancias se encuentran en estado gaseoso y lo que es el nitrato de amonio lo vamos a considerar como líquido, ya que habíamos dicho que va a entrar como pequeñas gotas. Este flujo entra a 233 grados Celsius al precalentador de aire y sale a una temperatura que no conocemos, pero a su vez el precalentador de aire, a ser un intercambiador de calor, necesitamos el uso de otra sustancia para llevar a cabo esa transferencia de calor. En este caso, un flujo de aire que entra a 24 grados Celsius va a entrar al precalentador de aire y entre lo que es esta corriente a 24 grados y lo que es la corriente a 233 va a haber un intercambio de calor. Entonces la corriente de aire puro va a salir del precalentador a una temperatura de 205 grados Celsius. Ahora, lo que se busca en esta temperatura, lógicamente, es de que la temperatura a la que entra la corriente compuesta por el aire, el amoníaco, el agua y el nitrato, es de que de 233 grados Celsius pase a una temperatura menor, en este caso que se enfríe. Aquí, para el balance de energía, las consideraciones que nosotros tomamos es de que, por ejemplo, el calor aquí va a valer 0 para este equipo. Ya de aquí, también vamos a considerar que las entalpías de entrada, tanto de la corriente que contiene aire, amoníaco, agua y nitrato, y la de aire puro, las entalpías de entrada van a valer 0. Y las entalpías de salida las vamos a calcular que al igual que el calentador de ácido, mediante integrales del calor específico, en donde en estas ecuaciones la temperatura A, que es una incógnita, va a quedar expresada en estas integrales. Vamos a tener que integrar y vamos a obtener polinomios. Estos polinomios van a estar en función de la temperatura. Podemos tener temperaturas a la cuarta potencia, a la tercera y al cuadrado. Estos polinomios van a consistir en ser las entalpías de nuestras sustancias que entran a 233 grados Celsius, pero a la salida. Entonces, tomando en consideración todo esto, en el precalentador de aire, el balance de energía, vamos a obtener un balance de energía estándar, el cual el calor, que va a ser 0, va a ser igual al cambio en las entalpías de salida menos entradas. En este caso solo vamos a depender de las entalpías de salida. A la hora de realizar estos cálculos, nosotros obtuvimos una temperatura en la cual la corriente que entra de 233 grados Celsius con todos estos componentes va a salir a una temperatura A de 194.80 grados Celsius. Esto físicamente nos diría que efectivamente la temperatura a la que entró nuestra corriente de interés de 233 grados Celsius se dio el calor al flujo contrario, que era de aire puro, y en este caso se enfrió a una temperatura más chica. Y de esta forma nosotros buscamos el darle el sentido lógico a todo este proceso.